los de Nacional. Ahora ganó Ferfer, cabeceó desviado mal. El cambio que nunca falta en Guaraní. Maná a la cancha, el 21. Correcto, Freddy. Justamente ahora se va a realizar también el último cambio ya en el equipo de Hernán Rodrigo López. Franco Costas deja el campo de juego adentro. El defensor de 18 años, Sebastián Vargas, lateral izquierdo. Sebastián Vargas a la cancha, Franco Costas se retira. Ya está el chico que está debutando, camiseta 29 para Sebastián Vargas. Bueno, decíamos, estaba entre Fleitas o Vargas, alguien rápido allí para tratar de aprovechar los espacios. Cuando el Kili recupera, descuelga, siempre levanta la cabeza rápidamente buscándole a un compañero. Podría aparecer Vargas allí de manera sorpresiva, sobre todo porque Romaña se está quedando como último hombre muy retrasado y en el mano a mano puede ganar Vargas por velocidad. Recupera Saracho, juega para Orsuza, maniobra el 8. Ahí está Orsuza, se apoya Anclar, va a correr Vargas. Desvía la pelota, Rodney Redes, es Nicolás Maná. Walter Clark toma la pelota de Nico Maná. Freddy. ¿Sí? Este es el tercer partido de Vargas, el juvenil de 18 años que acaba de ingresar. El segundo partido en el año y es el primero en este torneo clausura. Avanza Nacional, ojo con Vargas, allí está Vargas, centro retrasado, va quitando Benítez, gol. ¡Gol de Nacional! Edgar Saracho, ganó Vargas, centro retrasado, rechazó el jugador Guillermo Benítez. Iba atropellando Saracho, en él se desvía la pelota y adentro gana la Academia. 39 minutos, 1-0, gol de Saracho. Para no creer, con 9 hombres. Por ahora, la Academia está enseñando cómo se gana el partido con esa cantidad de jugadores. Saracho y el grito, Nacional ganó 1-0. Se incendia la toldería, señores, y pasó allí con buenas calificaciones, hay que decir, la Academia en materia de aprovechar al 100% las posibilidades que tiene, porque de esa ley de la ventaja hasta me pareció falta. Después Vargas mete el centro retrasado, apareció Edgar Catalino para ir a disputar esa pelota con corazón, con sangre, con garra, con todo lo que hay que poner, porque estaba con 2 menos, ni siquiera con 1 menos, y con el tiempo en desventaja corriendo y con Guaraní martillando. Apareció Edgar Catalino Saracho, metió la pierna al Guille Benítez tratando de sacar las cosas que tiene el fútbol, mi querido Freddy. Hablábamos de las situaciones que despreciaba Guaraní o que no podía aprovecharlas. Llegó una vez con 9 hombres. Esto tiene un sabor a hazaña para Nacional, dadas las circunstancias del partido. 1-0 gana Nacional, el tricolor con el tanto de Saracho. Edgar Catalino Saracho Zorrilla, el volante de 30 años en su quinto partido en este torneo clausura. Anota su gol número 23 en la primera división del fútbol paraguayo, el octavo con la camiseta de Nacional, el cuarto en el año, el primer tanto en este torneo clausura. No me viene a la mente qué se puede estar revisando. ¿Posición? No. Al caer Danilo, no sé si tocó la pelota con la mano cuando disputaba con Romaña. Pero vamos a ver. Pero a ver. Cuando disputa Romaña con Danilo, cuando decía que me parecía falta. Sí. Allí parece. Con Romaña fue. Al caer Juan Danilo, no sé si tocó con la mano, pero puede que eso. El árbitro dio la ley de la ventaja. Se esté revisando. Esta, a ver aquí. A ver. Cómo se enoja Costa con Merlini porque está reclamando la jugada y Viriadosa le dice calmate. Mira que el balón, hay un rebote extraño allí del balón en este caso, que no sé si pega en la pierna de Romaña, no sé si pega en la pierna de Romaña o en la mano de Danilo. Eso es lo que me parece se va a revisar. Yo no toqué, dice Danilo. Para mí que es. Y esto no le conviene a Guaraní. Digo, por el porque voto. Yo creo que Claro, se va a enfriar otra vez el partido. Se va a enfriar, pasan los minutos y yo creo que al final van a validar el gol, porque a mí me parece que hay gol. A mí me parece que pegan en la pierna de Romaña cuando va cayendo. A ver. O es la mano de Danilo. Es la mano de Danilo. Sí, mano. Es mano de Danilo. Sí, es mano de Danilo. Bueno. ¿Qué segundo tiempo tuvimos, Freddy? Sí.
Lindo, lindo, emotivo, con situaciones cambiantes. Pero fíjate, la mano es evidente. Sí. Y empuja la pelota hacia adelante con la mano. Sí, y termina sacando ventaja de la situación. O sea que si se lo anula, va a estar bien anulado. Pero con tanta emotividad, ¿no? ¿En qué momento aparece el VAR para anular un gol? A ver, que te cobren un penal, que te expulsen dos jugadores, que te anulen un gol. Eso es lo que iba justamente. ¿Qué situaciones cambiantes tuvo este partido? Pero sí, me parece que... Es categórica la mano. Es categórica la mano, o sea, no. Es un pase con la mano para el compañero. Sí, y la termina poniendo para adelante. Y si es falta de Romaña, no se puede juzgar como ley de la ventaja. Allí está la situación, esta ya la prosecución de la jugada, llegaba... ¿Y qué pasa con mi grito del gol y el festejo de los jugadores de Nacional? Y bueno. Y con mis datos estadísticos, Freddy. Y Claro. también. Ya sabes que quiero escuchar la reacción de la gente de Nacional si es que se anula. No, sí. Porque todavía no sabemos. Imagínate. No, pero a ver, hasta aquí todo lo que se ha cobrado me parece que se ha cobrado bien. No, Anuló. no. Pero cuando anuló yo creo que sabía. Sí, interiormente sabe que la terminó tocando y ese toque con la mano izquierda, porque va cayendo con la mano izquierda, con la mano derecha pone de apoyo, termina posicionando el balón para adelante. Entonces termina sacando ventaja. Bien, no va a ser fácil, Francisco, No, pero tenés no. que elegir el destacado y la figura del juego. Aquí está para observarlo otra vez. Saca claro, Romaña va. Termina metiendo y la pelota bota para adelante y allí se da esa situación de ventaja. La mano es clara. Redes y el centro, pelota por el medio, va marcando Orsusa. Redes va a dejar que la pelota corra por un costado. ¿Cuánto van a adicionar? 7, 8, 9. Merlini tiene. 7, calculo. 6, 7. Juego para Florentín, pelota para Guaraní. Allí está Maná, abierto por el costado derecho. Avanza el cuadro de Guaraní. Viene el centro, pelota para Merlini. Merlini intenta, le pasa la pelota a Redes. Allí está Redes, Cecilio. Intenta Guaraní, pelota para Benítez, va a levantar el centro. Pase para Merlini. Allí está Merlini. Benítez, viene el centro, arriba la pelota para Rojas, que elige el lugar más lejano para arrojarse y quedarse con el balón. Bueno, ¿te digo algo, Freddy? Sí, 10 minutos más. 10 minutos más. Bueno, Yo calculé 7. nos puede aguantar un poquito también con la figura, entonces si tenemos 10 minutos por delante. Sí. Por ahora, este señor es candidato. Y también Saracho por el partido que está sacando. Está haciendo buen partido Saracho. Se puso Pero el no te equipo. olvides del penal de Kili Rojas. Claro, también que fue determinante. Y mirá si valía el gol de Saracho. No. Ahora sale Guaraní Estamos con Redes, hablando de pelota otra para Marín, avanza Guaraní, ojo con Marín. Se cruza el jugador de Nacional. Sí, es falta en ataque, falta. Está caliente acá la situación en zona de la banca porque Me imagino. vino el Rorro y le dijo por qué 10 minutos a Giancarlo Gigliosa y bueno, y los reclamos también por parte de los suplentes. Vamos a ver qué finalmente se va a sancionar o va a decidir con relación a esto porque el cuarto ya le comunicó. A ver, entonces para aclarar, Pablo, las quejas no fueron por anular el penal, porque seguro llegó rápido la información de que... Sí, Sandu, sí. Pero también llega, mucho, a ver, mucho, pero digo, llega la información rápido que efectivamente la tocó con la mano, eso es evidente y están las imágenes. Lo que sí se está protestando con más fuerza es la cantidad de minutos. Sí, la cantidad de minutos que adicionó Samaniego. Si metemos en un, vos sabés que Freddy, si metemos en un global, el primer tiempo también, se cortó mucho el primer tiempo. Sí. Una cuestión de calor, porque lo hizo muy lento también en este caso Nacional. Y también se cortó mucho en el segundo. Y si revisamos, tenemos tiempo de juego neto en este partido, tenemos poco, por abajo de la hora. ¿Quién es tu figura? La figura para mí, Santiago El Kili Rojas, que lo sostuvo a Nacional en momentos complicados y candentes. ¿Y el Se viene el destacado? pájaro. El destacado Florentín. ¡Epa! Falta en ataque. Mira cómo viene, mira cómo Mira viene cómo va Rivero. todo No, por mira el cómo Nacional, mira. va. Y los suplentes, Freddy. Bueno. Va con las piernas para arriba y se anda a mirar el monitor. Bueno, va a salir de ahí. Samaniego, vamos a esperar, a ver qué ocurre. A esperar. No
me pareció falta del atacante, porque Sergio suelta la pelota, mira. Y tampoco hay falta de Sergio. Por otro lado pasó el delantero de Nacional. Si se revisan del VAR, se van a percatar de que no pasó nada. Y Samaniego se está acercando en estos momentos, pero hasta la banca del Nacional. Y vamos a ver para quién es la tarjeta amarilla. Por los reclamos. ¿Sabes qué? Amarilla para el técnico. Para el Rorro. Cuando vio que... Para mí era para Memo. No sé si fue para Memo. Cuando vamos a corroborar. Digo, Juan Danilo, que no llegaba. No, era Vargas. Era Vargas, perdón. Cuando vio Vargas que no llegaba, se tira. Y Sergio también me parece que hace mucho de simulación de que lo terminan tocando. Y... Pájaro por redes. Sí, es así. Ya adentro Edgar Benítez, el pájaro, se retiró redes. Ya está en la cancha Pájaro, la pelota para él, se abre por el costado izquierdo. La figura el Kili, decíamos, después le cuento. Avanza Guaraní con el Pájaro, viene el centro, pelota por el medio. Quiere Destacado José Florentín. José Ignacio Florentín. Falta de Báez. Falta de Juan Danilo en perjuicio de Báez. Freddy. Sí. Para el Rorro fue la amarilla. Bueno, para el técnico de Nacional. Merlini busca la pelota, avanza Guaraní. Ahí está Merlini, intenta Merlini, viene el centro, pelota por atrás. Va quitando Riveros. Rebote que le queda a José Ignacio. Florentín juega para Maná. Allí está Maná. Va a levantar el centro Maná. Viene la pelota aérea. Quita Riveros. Intenta Maná. Allí está Maná con la pelota. Juan Santa Cruz. Está muy solo. Va a buscar el arco de allí. Sí, era buena la intención. Cuando a los 70 minutos se le expulsó a Nacional el segundo jugador, ¿uno se imaginaba que esto iba a terminar así 0-0? No, la verdad. Pero digo, ha sido un 0-0 caliente. Sí, totalmente. Allí está Merlini. Pelota para Ferfer. Le puede pegar Ferfer. Se acomodó Ferfer. Le pegó. Rebote. Quedándose con la pelota ahora Florentín. Avanza Guaraní con Bautista Merlini. Le puede pegar Merlini. Le pegó Merlini. Se desvía la pelota. Le puso un candado Nacional al arco. Tiene una doble línea en este momento de 4 jugadores allí, todo Nacional defendiendo, no hay espacio para el remate. Un Guaraní también en este partido me parece apagado, sin ideas en ofensiva, porque cuando sigue estando con 2 hombres de más dentro del campo, todavía no se encuentra o no puede aprovechar esa situación este conjunto guaraní en ofensiva. Nacional, y decíamos el premio por ser un equipo bastante aguerrido después de estar en desventaja numérica, igual salió a buscarlo, llega al gol, se lo anuló por esas situaciones que tenía la jugada también cuando va de vuelta Merlini y Benítez. Merlini, el centro que se desvía en Rodi Ferreira, córner para Guaraní, se apura Cecilio Domínguez. Ahí está Cecilio Domínguez. Le quedan 5 minutos al partido. Menos ahora. Córner para Guaraní. Antes del final le cuento. Vendrá el servicio. Arriba la pelota. Salta Romaña. Quita Juan Santa Cruz. Rebote para Maná. Pelota para Cecilio. Allí está Domínguez. Lanza al centro. Arriba el balón. Quita Riveros. Va a saltar Romaña. Orsusa intenta. Pisa la pelota Orsusa. Maná corre. Llega primero Guille. Fíjate este tipo de descoordinaciones, por ejemplo. Bueno, el tiempo apremia, pero digo, Benítez no se habló con su compañero y termina entregando un lateral para darle tiempo, segundos al equipo de Nacional. Como mínimo 45 segundos va a quemar Nacional para ejecutar el servicio. Ahí está Julián siendo el asistente del Rorro. Dos indicaciones también. Es un punto que se va a terminar valorando muchísimo más en Nacional que en Guaraní, obviamente. Totalmente. Maná juega. Marín. Fernando Fernández. Corre Marín. Con él Núñez. Se frena Marín. Pelota para Maná. Juego para Florentín. Le puede pegar Florentín. Se acomoda Florentín. Pase para Ferfer. Ahí está Ferfer. Cae Ferfer. Recupera Guaraní. Protesta absolutamente todo Nacional. Maná con la pelota. Ahí está Nico. Maná. Ahora Maná, viene el centro, arriba la pelota, intenta. Otra vez Kili Roja quedándose con la pelota. Bueno, decíamos, en un partido donde
El segundo tiempo tuvo de todo. Y créame cuando le digo tuvo de todo, 2 expulsados, un penal mal logrado, gran tapada del Kili, un gol de Nacional estando con 9, un gol anulado por el VAR. Bueno, ¿qué más fue? Un gol que se gritó con todo porque era imperceptible prácticamente la mano. Un contuso, nos olvidamos en unos puntitos que se llevó en su debut Tripicho. Creo que Tripicho se llevó más puntos que Guaraní del Barrio Obrero. Ahora tiene la pelota Maná. Este es Merlini. Pero Cecilio. todavía falta. Ahora Florentín le puede pegar el zurdo. Ya se acomodó, intenta el pase. Pegó en el pájaro. Romaña al cruce. Para eso entró Vargas, para ir en el mano a mano con Romaña. Pero era Saracho. Mirá que tiene resto Finalmente. todavía el 20. Sí, por eso decíamos, una de las figuras. Se puso allí el equipo al hombro cuando lo necesitó. Me gustó la actitud que puso Edgar Catalino Saracho. Pero el que fue determinante en el partido justamente es la figura. El Kili Rojo, con el penal que le desvió a Cecilio Domínguez. Un minuto y medio para que termine el partido. Será 0-0 nomás. No vinimos para un 0-0, Pancho. No. Pero en cuanto a emociones no nos podemos quejar, me parece. El segundo tiempo estuvo a la altura de lo que queríamos. Maná tiene la pelota, avanza para Guaraní. Será el último ataque del Legendario con Marín. Ahí está Antonio. Marín intenta la individual. Intenta pasar por Clar. Gana Clar. Sale Clar. Ahora sí, este será el último. Ya no le queda tiempo a Guaraní. Merlini lleva la pelota. ¿Dónde está el pájaro? La pelota para Cecilio. Domina Guaraní, Cecilio y la pelota. Viene el centro, pelota arriba, va quitando Riveros. Mucho ya quitó también Riveros. Báez, le va a pegar Báez, acomoda Báez, apunta Báez, remata Báez. Remató mal. Mordió. Van a atender al jugador de Nacional que va a quemar los últimos segundos que le restan al juego. Estamos hablando de Juan Santa Cruz. Decía, mordió el perrito. En esa zona, como se dice, se lo llama popularmente Freddy. El árbitro le dice, levántate que ya termino. Está el remate de Báez. Igual se termina tocándolo inclusive cuando... Terminó el partido, fue empate nomás, 0 para Nacional, 0 para Guaraní. Llegamos hasta el minuto 100. La figura Alquili, el destacado Florentín, no pasó del 0-0 en Barrio Obrero. Sí, señor, pero... Decíamos, al término de los primeros 45, justificado 0-0, y sí. Pero aquí el segundo tuvo muchas emociones. Estaba para cualquiera de los dos en algún que otro momento, en el arranque sobre todo. Respondían golpe a golpe. Pero Nacional va a terminar festejando este punto, me parece, cuando tenga la cabeza fría. En este momento está diciendo, bueno, nos anularon un gol, que hay que decirlo, bien anulado. Fue mano de Juan Daniel Santa Cruz que termina acomodando esa pelota. Partido que tuvo mucho para la polémica. Lo que se cobró, Freddy, me parece que se termina aplicando bien el reglamento y cobrando lo que se tenía que cobrar. En eso no hay duda. Ahora, sí hay ciertas dudas. Costó mucho tiempo tomar la decisión de vuelta por parte de Samaniego. Transmitió un poquito de inseguridad allí, pero en cuanto a la aplicación de la justicia, me parece que el VAR en esta no hay nada para decir en contra, ¿eh? Al contrario, es para eso vino, ¿no? Para aportar justicia. Terminó el partido, fue 0-0 entre Guaraní y Nacional. Ahí está Cecilio, que seguramente sabe que internamente gran parte del partido se podía haber solucionado con el empate, con el penal que se ejecutó al principio del segundo tiempo. Y van a tener que hablar con Báez en algún momento y enfriar la cabeza también, ¿no? Y no sé si, bueno, ya se viene el Kili Rojas, el destacado, la figura de Nacional, ¿sí? Sí, justamente ya estoy con Santiago el Kili Rojas. Le tocó hoy arrancar de titular en el arco de Nacional tras la ausencia de